Todopoderoso. Te exaltamos, te glorificamos, adoramos tu nombre, mi Dios, y te damos gracias por un día más de vida, porque nos permites estar en tu casa, y que sea, Señor, una oportunidad más, mi Dios, para poder reflexionar, Señor, si estamos en el camino correcto, y que esta palabra, mi Dios, a su tiempo de semilla, y que esta palabra, mi Dios, la podamos llevar a la práctica también. Gracias, mi Señor, por los que estamos aquí, por los que vienen en camino. Te pedimos que cuide, Señor, su entrada y su salida, como lo dicen los salmos, y aquellos, Señor, que están muy cómodos en sus casas, haciendo quehaceres. Incomódalos, Espíritu Santo, inquiétalos para que estén aquí en tu casa y podamos aprender juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar y vamos a la lección 23. Vamos a estar, la vamos a ver desde el inicio. ¿Tienen ahí su guía? No, ya no lo traje. Los manteles blancos no te quedan a ponerlos en la mesa. Muy vamos a ponerlo aquí. ¿Aquí? Carlito, me traes una guía de... Bueno, pregunta a la hermana Cruzita si no la vio, los manteles. Allá con la hermana Cruzita. Nuestra lección 23 se llama La señal de Jonás. ¿Qué verdad vamos a aprender? La muerte y resurrección de Jesús fue la mayor señal que demostró que Él era el Mesías. Quienes le reconozcan serán recompensados. ¿Cuántos de los que están aquí pueden testificar que han sido recompensados por haber creído en aquel que resucitó? Amén. Esa es una buena noticia. Amén. Que somos recompensados. Y somos recompensados en muchas, pero muchas maneras. Sí. ¿Cuál es la primera? Pues para mí, la paz que sobrepasa todo entendimiento para mí. La paz que sobrepasa todo Con eso entendimiento. Pero creo que la primera recompensa que podemos tener, nosotros podemos hablar de una recompensa cuando un maestro te dice que te portes bien, que cumplas con ciertas responsabilidades, tareas, conducta, y va a haber una recompensa, ¿verdad? Por tener esas actitudes positivas, y que a quién le conviene, al maestro o al alumno. Al alumno, ¿verdad? El alumno es el que le conviene. Y podemos hablar de recompensas, pero aquí estamos hablando de una recompensa inmerecida. Amén. Porque ¿qué merecíamos? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Amén. Pero dice que por haber creído en aquel que resucitó somos recompensados. La mala noticia dice: quienes le rechacen tendrán juicio y condenación. Y hay una palabra clave: quien le rechace. O sea, quiere decir que la oportunidad y la recompensa no tiene límites y no tiene, ¿cómo lo puedo explicar? Que es para todos, porque dice aquel que cree, ¿sí? O sea, que no tiene no encuentro la palabra, pero preferidos, porque dice que de tal manera amó Dios. ¿A quiénes? ¿A los ricos? ¿A los pobres? ¿A los profesionistas? ¿A los ignorantes? Dice que de tal manera amó Dios al mundo.
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mundo se sigue peleando y enojando en proteger, en defender su religión. ¿Se fijan? El hombre sigue buscando ese camino, cuando ese camino ya está marcado. Cuando ese camino ya lo diseñó Jesucristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. La Biblia es tan clara, la Biblia nos sigue enseñando, pero dice que vamos a aprender. Amén. De aquel que resucitó. Amén. Y que si nosotros creemos, seremos recompensados. Pero si no creemos, tendremos condenación y juicio. Amén. No porque Dios lo quiera así, sino porque es una decisión. ¿Creo o no creo? Amén. Porque de repente dicen que Dios es malo, que Dios es injusto. Amén. Cuando Jesucristo ya marcó el camino, ya diseñó el camino. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Sí, amén. Amén. ¿Qué objetivos, hermanos, vamos a aprender? Presentar un contraste entre la actitud de los que creen y los incrédulos. O sea, sé que nosotros tenemos aquel que todo el que cree tiene que tener una actitud distinta al que no cree. Amén. No puede haber otra, ¿sí? Nosotros no podemos decir es que a mí me vale lo que digan los demás y me importa lo que diga Dios. En cierta parte es cierta, pero en cierta parte no. Porque si lo que dice la gente de ti es cierta, entonces ahí hay un problema. Si la gente lo que dice no es cierta, entonces el problema no es contigo. Y si lo que dicen damos mal testimonio, ¿no? Exacto. Si lo que están diciendo de ti No sé qué. es Falso. algo que a Dios le agrada, bueno, no es problema. Sí, porque la gente del mundo no comprende y no entiende. Pero si la gente está diciendo algo de ti que a Dios no le agrada y tú eres creyente, ahí sí nos tenemos que preguntar. Sí. ¿Sí? Por eso hay un mandamiento: el que levante que falso testimonio. ¿Sí? Porque está hablando de algo falso, no de algo real. Amén. Que nos duele en su momento, sí. Pero bueno, dices, tienes la paz. ¿No es cierto eso, Señor? Lo que se me ha levantado en mi contra, y en su tiempo todo sale a la luz. Sí, amén. ¿Verdad? Pero lo que están diciendo es cierto, Señor. Santo, ayúdame. Sí. ¿Sí? Ayúdame, Señor, porque siempre he creído que el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Amén. Porque no tenemos decisión. Amén. Porque no hemos permitido que el Señor siga moldando este carácter. Sí. Amén. Y de repente nosotros pedimos que, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. El Señor se lo toma en serio. Sí. ¿Qué va a hacer? Pues te va a hacer que tu hermano te dando ahí latigazos. El hermano te va a hacer que te estés ahí sacando de tus casillas, Sí. porque es la única forma que vas a aprender a amar a tu hermano. Así es verdadero. Estamos pidiendo, ¿sí? Estamos pidiendo paciencia. ¿Cómo obtenemos paciencia? A través de la prueba. Amén. Amén. Y que son necesarios, hermanos, en este proceso y en este caminar. Amén. Imagínense, hermanos, yo siempre he dicho y he admirado todo deporte, la gimnasta, esa hermosa
ese hermoso deporte, ¿usted cree que no lloró en su momento? ¿En su momento no extrañó a su familia? ¿En su momento nos perdió eventos y fechas importantes? ¿En su momento no quiso renunciar? ¿No quiso desertar? Porque nosotros vemos el resultado, más no el proceso. ¿Sí? Vemos una danza o una tabla rítmica de un gimnasta y decimos, ¡guau! Santo Dios, lo que podemos hacer con el cuerpo, ¿verdad? Es algo maravilloso. Yo me maravillo cuando veo esos saltos, esa elasticidad, es un arte para mí eso. Pero el proceso, solamente la persona lo pudo haber vivido. Y cada uno de nosotros, hermanos, podemos tener años en este camino. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso. Pero lo importante es que estamos de pie. Amén, que seguimos adelante. Amén, que está el Señor con nosotros. Entonces, hermanos, dice que nosotros tenemos que aprender a diferenciar nuestras actitudes del creyente y del incrédulo. Por eso, hermanos, yo he dicho, tú estás en un lugar, en una escuela, en un trabajo, en tu familia, en el lugar que te posiciones, no es necesario que grites a los cuatro vientos que eres creyente. Amén. Porque tus actitudes hablan. Sí. Amén. Y cuando tú empiezas a hablar y empiezas a predicar, son respaldadas esas palabras con tu manera de vivir, con tu manera de actuar. Sí. Amén. Entonces sí habla de una diferencia. Amén. Aquí viene una introducción, dice: Jesús había sanado enfermos, hizo liberaciones demoníacas y portentos sobrenaturales. Y no obstante lo anterior, los fariseos aún le pedían muestra de su poder. Y vamos a hablar, hermanos, del carácter farisaico. ¿Sí? Y tenemos, hermanos, que aprender y reflexionar que muchas veces nosotros tenemos actitudes incorrectas. Entonces dice que estos fariseos, dice que Jesús tenía evidencia y era visual. Los fariseos veían, escuchaban de milagros, de liberaciones, pero aún decía que le pedían muestras a Jesús de su poder. Sí. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que va a venir incrédulos que aunque vean, no van a creer. Porque dice, ¿verdad? Por eso es una decisión. Dice: vayan, prediquen. ¿Sí? Pero si no creen por la palabra, que crean por los milagros, por las maravillas, por las liberaciones. Pero tristemente, por eso dice: los que rechazan tienen juicio y condenación. Amén. ¿Y quién rechazó aquí en la tierra a Jesús? Los fariseos. Sí. Amén. Por eso dijo que había evidencia. En todo creyente tiene que haber evidencia de que tú crees. Sí. Evidencia de que seguimos los pasos de Jesucristo. Amén. Tiene que haber evidencia. Y dice que Jesús la demostró. Su demanda no era con el objetivo de creer en Él. Los fariseos no era tanto para creer en Él. En realidad, el propósito de su obstinado y duro corazón era hacerle caer. Noticias, y no soy en ningún periódico. En nuestros alrededores va a haber gente que nos va a ver querer caer. Y ese es su objetivo.
que nosotros caigamos. Y que están ahí, dale y dale y dale. ¿Y cuántas veces, hermanos, se cumple? Porque están dale y dale y dale y dale, hasta que dicen, híjole, me robó el gozo. Por más que me resistí, me sacó de mis casillas. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Lo logré. Porque nos va a atacar en qué? En nuestra carne, en nuestro orgullo. Amén. Sí. Entonces, hermanos, estemos listos, preparados para esto. Si ustedes se fijan, hermanos, en este mundo está pareciera que preparado para que si le dice una ofensa, para entrarle. ¿Sí? ¿No? De repente tú ves ahorita la gente con cualquier cosa ya se molesta, está como a la defensiva. ¿Pero qué creen? Porque hay una raíz de amargura, una raíz de dolor, Sí. una raíz de enojo, de tristeza. Tantas cosas, hermanos, que el mundo está atravesando. Amén. Pero ¿y el creyente? ¿Y nosotros? Porque nosotros hemos creído y nosotros no tenemos que tener la misma actitud. Amén. Yo ya les he compartido en una ocasión, en el 1 y 1, ¿no? Le pasó un carro y me tocaba a mí y se pasó otro. Y yo enojada le dije, o sea, no, 1 y 1, no le dije, pero mi expresión, Sí. ¿no? O sea, rápido fue, porque me tocaba a mí y es cuando entra, o sea, el orgullo, ¿no? Sí. Es como que la justicia, dices tú, pero ¿por qué me molesta? Pero en cuanto yo le bajé las manos así, ay, el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? Perdóname, Señor. Y ya quería yo voltear para pedirle perdón, pero pues ya se había ido. Pastor, a mí me ha tocado ir en diferentes lugares, yo me subo, pues yo no manejo. Y anduvieron danzando y cantaron y bajaron del altar y todo lo que me quiera el Señor. Y van así. Me los quiero ver, yo dije que no estabas allá diferente, pero son de ahí. O sea, Por eso dice, hermanos, que no seamos címbalos, qué feo. que suena nada más, ¿verdad? Ya se nos Que estamos va. aquí, que qué bonito, hermanos, es adorarle al Señor, danzarle, recibir, sentir su presencia, soltarle, recibir, y es bonito. Amén. Pero ¿qué pasa cuando somos probados? Cuando nos encontramos. Que la vida tuya es una adoración a Dios. Que Exacto, así es. La adoración va más allá de un canto, Cuando nos vamos, va más allá mostramos de una interpretación de letras. La adoración es Sí. tu vida. Bien, Por gracias. eso dice el Señor, prefiero la obediencia antes que los sacrificios. Amén. Sí, sí. Amén. Porque podemos ofrecerle muchas cosas al Señor, pero si no obedecemos, como que ahí no cuadra, Ni lo recibo. ¿verdad? Muy cierto. Entonces, ¿qué querían estos fariseos? Dice, en realidad el propósito de su obstinado y duro corazón era hacerle caer. No estaban dispuestos a recibirlo como el Mesías. Y nosotros tenemos que entender que no todos están dispuestos, hermanos, a recibirle. Así que Jesús se negó a darles señal. Pero sí les recordó la experiencia de Jonás, que anunciaba la mayor señal que Jesús haría, es decir, su muerte y resurrección. Los habitantes de Nínive, y nosotros, hermanos, nos vemos al Nuevo Testamento, y nosotros podemos ver lo que hicieron después de la muerte, que quisieron hacer con el cuerpo, ¿verdad? Porque ellos escucharon que iba a resucitar, ¿no? Y quisieron ir a esconder el cuerpo.
pero que aunque hayan querido, no lo iban a lograr, amén, porque ya no iban a encontrar el cuerpo. Creyeron al mensaje de Jonás y se salvaron del juicio que venía hacia ellos. Los habitantes de Nínive creyeron al mensaje de Jonás y se salvaron del juicio que venía hacia ellos. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Es creer, porque dice que la tierra de Nínive iba a ser destruida, iba a ser condenada. Por eso le dijo, mandó a Jonás para que se arrepintiera. Y qué hermoso, hermanos, es cuando nos arrepentimos y creemos, porque dice que ellos creyeron, amén, y se salvaron del juicio. Este hecho manifiesta un rotundo contraste con la actitud obstinada de los líderes hebreos, quienes no creyeron el mensaje de Jesús. No creyeron. Por más que vieron, por más que escucharon, siempre era: ¿quién es este? ¿Quién se cree para sanar en días de reposo? ¿Quién se cree? Ahora no solamente sana, ahora no solamente libera, hasta perdona pecados. Pues ¿quién se cree este? Sí, entonces en constante, ¿qué? En constante, ellos estaban mirando a Jesús no como el Mesías, amén, sino ellos lo veían como un impostor, como un falso. Y ahora sí vamos a entrar, hermanos, al primer punto: la actitud incrédula. Y no solamente, hermanos, hay incrédulos, porque nosotros podemos pensar: ¿quién es un incrédulo? Aquel que no conoce. No, hermanos, también aquel que conoce. Amén. Porque los fariseos eran líderes, conocían la ley de Dios, amén, pero no creían, no creyeron en el Mesías, no creyeron en Jesús, amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dejar que el Señor empiece a cambiar nuestra mente, porque hay muchos que dicen que por el hecho de venir a la iglesia ya son salvos. Es una parte de la obediencia que dice: no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Estás siendo obediente al venir a la casa de Dios, pero si tu corazón no está aquí, si vienes a ser oidor y no hacedor, si vienes a criticar, si vienes a buscar, porque dice que la actitud de los fariseos estaban buscando en todo tiempo ver caer a Jesús, que se equivocara. Sí. Amén. Y nosotros, hermanos, lo podemos ver en los siervos de Dios. Traen evidencia de unción, de presencia. Amén. Pero siguen siendo apedreados, siguen siendo criticados. Amén. Y tenemos que entender, hermanos, que el ungido va a dar cuentas, pero también nosotros. Amén. Amén. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque de repente estamos tan preocupados porque el hermano no se puede levantar. Por eso dice: ¿tú quieres quitarle la paja a tu hermano? Mírate, tú traes una viga Más grande. Pero por estar tan preocupado por la paja, nos vamos a ir al infierno, por la viga que traemos nosotros en el ojo. Amén. Sí, sí. Entonces, hermanos, ayudemos a aquellos que traen paja y a aquellos que traen viga también. No nos corresponde juzgar ni juiciar. No somos nosotros el juez ni el abogado. Ya los tenemos. Sí. Amén. Nos corresponde levantarnos, nos corresponde edificarnos, amarnos, nos corresponde construir, no destruir. Amén. Entonces, sigamos nosotros creyendo en el Señor. Sigamos, hermanos, aprendiendo. Y la actitud incrédula. ¿Cuál es, hermanos? El carácter farisaico. Las apariencias. El carácter farisaico, hermanos, entran las apariencias. Aquí soy uno
y en otro lado soy otro. Amén. Los fariseos eran aquellos a los que el pueblo tenía como líderes espirituales. Ante el pueblo los respetaba, hermanos, el pueblo a los fariseos. Era un respeto. ¿Cómo se dirigían a ellos? Por eso ellos se enojaban con Jesús, porque Jesús les decía así directamente. Nadie se atrevía a hacerlo. El pueblo no se atrevía, porque eran los líderes espirituales, ¿no? Y por eso eran todavía más con Jesús. Eran personas respetables ante los ojos de sus congéneres, pues en apariencia obedecían la ley y al pie de la letra, y ante todos se jactaban de ello. ¿Sí? ¿Se los pueden imaginar? Con sus vestiduras. Y eran respetables, lo dice. Pero dice que se jactaban de ello. Deliberadamente daban muestra de una aparente piedad hacia los hombres, ostentando con sus acciones exageradas su supuesta santidad y consagración. ¿Qué dice su supuesta? La hipocresía es una actitud de la cual el ser humano debe huir. Debemos de huir, hermanos, ante la apariencia y la hipocresía, porque lleva al hombre a la perdición y le confunde pensando que está bien cuando en realidad es todo lo contrario. Ay, hermanos, dice, hermano, que es un peligro porque te lleva a la perdición y te confunde. Cuando los religiosos estaban, hermanos, ya en el paso de la crucifixión, y decían, danos a Cristo, entréganoslo, merece la crucifixión, creyendo, hermanos, que estaban en lo correcto, y se atrevieron a decir unas palabras, que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros, creyendo que estaban en lo correcto. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos cometer el error en hacer actitudes que creemos que son correctas? Porque ya hay confusión, porque ya entró ese carácter de fariseísmo. Amén. Tengamos cuidado, mucho, mucho cuidado. La hipocresía es peligrosa, pues conduce a la persona a ser un extraño para Jesús. Qué triste, ¿no, hermanos? Que nosotros podemos decir, yo conozco a Jesús, y que Jesús un día te diga, pero yo no te conozco a ti, porque practicaste el pecado, porque hiciste lo malo, porque viviste en apariencia. Ante los hombres eras uno, pero ante mí eras otro. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Qué nos dice Lucas 13, 25, 27? Lucas 13, 25, 27 nos dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste.
pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Sí, pero si yo era de cielos abiertos, yo no sé de dónde sois. Pero si yo iba y me alimentaba, pero no te conozco. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Pastora, me acaba de pasar algo hace días, y sufrí. Di una palabra que yo sé que Dios me la dio. Y me contristé en mi espíritu porque sé que no se recibió la palabra, yo la di, así, pues ciertamente, sí, segura. Y me puse triste y me acosté. Si quiere. Es que me acaba de pasar. Di una palabra de parte del Señor y yo sé que era una palabra fuerte. Y sé que sabía que no se estaba aceptando la palabra. Y me contristé y me fui y me acosté. Le dije, Señor, ¿qué pasó? Estoy muy triste. Tenía bien triste me puse. Y luego le dije, ¿por qué no se aceptó la palabra si tú me la dices? Y me estaba quedando dormida cuando yo sé que fue Dios el que me contestó por la palabra. Me dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas me conocen a mí y yo las conozco a ellas. Me sorprendí, pastora, y me dijo, la obra es mía, tú no te cargues, tú ya diste la palabra, déjamelas a mí. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, hermanos, cuando se nos da una palabra y también cuando nos toca a nosotros recibirla. Yo siempre he dicho, hermanos, que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado, hermanos, es para jalar a la ovejita. Y yo siempre he dicho, hermanos, si una ovejita va a un barranco y se ha usado el callado para que no caiga, esa ovejita tiene que estar enojada o agradecida. Y luego dice la vara, ¿no? Ándele, mi ovejita, por ahí no es. ¿Por qué? Porque hay peligro. Amén. Y está siendo direccionada. Por eso dice que nos debe de infundir aliento. Y es un poquito así como dices tú, como la vara y el callado me va a infundir aliento. Pero es por eso. La palabra tiene que ser revelada. Tenemos que masticarla, pero entenderla, digerirla. Amén. Que a veces nos dan una palabra dura. Si tú vas en peligro a un barranco y luego tú no lo ves y la otra persona sí, ¿cómo te gustaría que te dijera la persona? Te vas a caer, cuidado. No vas a escuchar. A veces es el momento de decir, ¡cuidado! ¡Hay un barranco! ¡Te vas a caer! Amén. De repente es necesario. Sí. Porque muchas veces nos gusta que nos susurre el Señor en nuestro oído. Hermosa, preciosa, mi hijo, mi siervo, estoy contigo. Pero cuando el Señor nos da vara, de repente nos sacude. Qué bueno, hermano. Sí. Es bueno también. A mí me gusta. Sí. Sigamos escuchando la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Ay, Señor, gracias. Porque iba a un abismo. Gracias porque, híjole, estoy en un mal camino, voy a la condenación. Pero me amas tanto que me jalas, me corriges, me sigues. Ahí mostrando tu amor, mostrando tu misericordia. Porque de repente soy necio. Amén. Me jalas del abismo, pero ahí voy otra vez. Amén. Entonces veamos, hermanos, la misericordia de Dios siempre. Amén. Por más dura que sea la palabra, a veces es necesaria.
Amén. A unos discípulos, hermanos, en una ocasión se preocuparon porque Jesús estaba predicando y los discípulos empezaron a ver que la gente se levantaba. Y se empezaron ahí. Maestro, qué dura palabra es esta, mira, se están yendo. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. A los discípulos. Amén. Amén. Porque de repente, hermano, dicen, ay, qué duro predica el pastor. Es necesario, hermanos. Yo también estoy ahí en una silla, escuchando. Amén. Y la palabra me edifica, me exhorta, me alienta, es viva. Amén. Y si lo necesito, Señor, sí lo necesitaba. Sí. Amén. Entonces, tengamos, hermano, la actitud correcta delante de Dios. Nuestra preocupación, hermanos, en este caminar es que el Señor nos reconozca. ¿Sí? Porque de repente queremos reconocimiento de los hombres. Amén. Y nosotros el día que estemos allá, que el Señor diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Sigámonos esforzando, hermanos, y sigamos esta palabra que acabo de leer. Sí me sacude. Amén. Porque hubo hombre, Señor, ¿cómo que no nos conoces? Sí, si comíamos contigo, estábamos a la mesa. No te conozco, hacedor de maldad. Se vuelve un autoengaño al pensar que se conduce a la persona a ser un extraño. La hipocresía es peligrosa porque conduce a la persona a ser un extraño para Jesús. Se vuelve un autoengaño al pensar que se tiene la capacidad de generar buen fruto. Se vuelve un autoengaño, hermanos. Porque hay frutos buenos y frutos malos. Y dice que nosotros nos podemos autoengañar creyendo que los frutos malos son frutos buenos. El cual finalmente es malo y totalmente desechable ante los ojos de Dios. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:16. ¿Sí? Por tus frutos voy a saber si eres un creyente o un incrédulo. Sí. Amén. Por los frutos. Y yo siempre he dicho, hermanos, que los frutos son visibles. Sí. Amén. Sí. Se reconoce al árbol. ¿Sí? Es reconocido el árbol de mangos. Sí. Es reconocido el mango de guayaba. ¿Sí? Es reconocido el mango de manzana. ¿Sí? Lo puede conocer la gente. Sí. Pero la gente sabe cuando da frutos y cuando no. Amén. Pero, hermanos, quien realmente, hermanos, nos conoce en realidad como somos es Dios. Sí. Y dice que los fariseos, hermanos, ellos se autoengañaban, creyéndose que cumplían la ley. Eran los líderes religiosos, al pie de la letra. Pero Jesús se atrevió a decirles, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados por fuera, muestran la blancura, pero por dentro huesos de inmundicia. Nadie se atrevía a decirle eso, el pueblo lo respetaba. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Dios. Amén.
¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos habla así, como los fariseos, en nuestro interior? Estás, alabaré, alabaré, alabaré. Y luego el Espíritu Santo, que estés junto a tu hermano, y tú, alabaré. Ya no tienes libertad. El Espíritu Santo nos sigue hablando, está aquí, ¿no? Y ya no tenemos libertad, hermanos, hasta que vas y tienes perdón. El Señor nos sigue hablando, no de la misma forma. Y fíjense, hermanos, los fariseos, en vez de reflexionar lo que Jesús les decía, porque Jesús los conocía, ¿no? ¿Por qué me dice hipócrita? Pero pues no creían en Él. Entonces la palabra les causaba ¿qué? Enojo, mayor enojo todavía. O sea, ¿quién es este para atreverse a hablarme así? Si yo soy el líder espiritual, ¿qué es? Nació en un establo, hijo de fornicación. Nosotros, hermanos, cuando somos confrontados con la palabra, ¿qué es el siguiente paso? Arrepentimiento. Es el siguiente paso. Perdóname, Señor. Tienes toda la razón. Ayúdame. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sigue trabajando en esa área conmigo. Es verdad. Amén. Y tomemos la actitud correcta. Que en este mundo, hermanos, en el que vivimos, puedan decir realmente Él es un creyente. Porque no es igual. Amén. Tú haces la diferencia, hermanos, con tu actitud, con tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de reaccionar. Amén. Y yo tengo más de 30 años en este camino y aún le sigo diciendo, híjole, Señor, sigue trabajando en mí. Porque tengo de repente actitudes incorrectas. Amén. Porque el mayor enemigo somos nosotros, nuestro carácter. Amén. Pues nosotros tenemos la decisión. Amén. El diablo te pone en charola de plata tus debilidades. ¿Sí? ¿Cuál es tu debilidad? Te la pone. Cuando yo me convertí, iban mis amigas porque me gustaba mucho ir a los jaripeos. Pero, pues para ir me costaba porque no tenía. Y apenas juntaba para ir. Y cuando recién me convertí, ¿cómo iban mis amigas? Vamos, ándale, te lo pichamos. ¿Cuándo? ¿De aquí cuándo? ¿Por qué? Porque te ponen charola de plata. Pero tú decides, ¿lo tomo o no lo tomo? Ahí entra nuestro libre albedrío. Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con este carácter farisaico. Entonces, hermanos, ¿cómo el Señor nos va a conocer? Por nuestros frutos. Amén. Pero tenemos que entender que nos podemos autoengañar, que a veces tenemos frutos malos creyendo que son frutos buenos. Y cuando estemos con el Señor nos va a decir si nos conoce o no nos conoce. Entonces el carácter del farisaico se ve en la apariencia. No vivamos en la apariencia, hermanos. Aquí somos unos y en casa somos otros.
En una ocasión, hermanos, estaba regañando a Josie, estaba chiquita. Y le digo, Señor, sí, le digo, sigue trabajando. La estaba regañando. Pero cuando la estaba regañando, yo estaba en el baño y estaba el espejo. Me volteé a ver y dije, ay, qué cara tan fea. Si así me ve mi hija. Y yo, Señor, o sea, se prestó que cuando la estaba regañando, me volteé a ver al espejo y dije, ¡y! Santo Dios, qué cara tan fea. Si yo me espanto, imagínense, mi hija estaba chiquita. Señor, siga trabajando en nosotros, amén. Que el Señor siga haciendo en nosotros, sigamos creyendo en Él, sigamos teniendo actitudes correctas, amén. Y no nos autoengañemos. Otro carácter, hermanos, del farisaico es el ritualismo, también conocido como religiosidad. Son los hábitos y ceremonias que han perdido su esencia de ser, las cuales se hacen por costumbre y sin sentir. No quiere decir, hermanos, que los hábitos y las ceremonias, miren, nosotros tenemos hábitos dentro del camino y uno de ellos, ¿cuáles son? Asistir los miércoles, asistir los domingos, amén. Hay reunión de damas, hay reunión de esto, tenemos ceremonias, amén. Nosotros practicamos la Santa Cena, tenemos eventos, lo podemos poner de esa forma, amén. Porque ellos tenían sus hábitos y sus ceremonias, pero aplicándolos aquí, tenemos nuestro congreso. Pero hablábamos de la adoración y la hermana Yolanda nos decía, es que la adoración es nuestra vida. ¿Es cierto? Va más allá de un canto, va más allá de una letra, y que, hermanos, qué hermoso, ¿no? Que vamos a adorar en el cielo, ya en fuera de tiempo, no sé cómo sea el tiempo, en la eternidad, amén. Pero ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Cuál es el problema? El problema está desde el Antiguo Testamento, que empezaron a sacrificar y tiene que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados. Pero ¿qué pasó? El pueblo pecaba y sacrificaba. Pecaba y sacrificaba. ¿Sí? Entonces el Señor dijo, ya estoy cansado. Prefiero la obediencia antes que los sacrificios, porque ya se había hecho un hábito, una costumbre. Sí. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, dice el carácter ritualismo. En Mateo 15, 8 y 9, ¿qué dice? Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Le dice mucho esto? Sí. De labios me honra. Este pueblo dice, pero su corazón está lejos de mí. Por eso les decía, podemos estar adorando, amén, podemos estar sentados escuchando, pero estamos en desobediencia. Amén. Y el Espíritu Santo ya nos habla, hermanos, nos hace sentir, nos lo dice a través de la palabra. Hay incomodidad, no hay paz. Y es cuando nosotros necesitamos arreglar cuentas con Él. Y luego dice el 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran. Voy a ofrendar. ¿Entendieron la actuación? Anda con todo, pastora. En vano me honran. Como el publicano.
Sí, que dice, a ver, pues con tu ofrendita. Yo diezmo, No. Ve, pide perdón, arregla con tu hermano y luego das tu ofrenda. Sí, Señor. déjala. Yo voy a- Es un ejemplo nada más. Sí, es cierto. Amén. Entonces, hermanos, ¿eres creyente o incrédulo? Dilo, hermano, no tengas miedo. Somos creyentes, pero que nuestras actitudes lo demuestran. Sí, amén. Cuando viene lo duro, lo que Amén. Porque el incrédulo no solamente es aquel que está afuera. ¿Sí? Por eso dice que los fariseos no eran incrédulos, pero se comportaron como incrédulos porque no creyeron en el Mesías. Amén. Y pues vamos a dejar este lugar, hermano.